Que el Señor te bendiga, mi amado hermano. Doy gracias al Señor porque una vez más me permite estar contigo y poder compartir la palabra del Señor. Esta noche doy gracias al Señor porque nos ha regalado una nueva semana en la cual podemos gozarnos en su presencia. Y bueno, yo espero que tú estés pasándola bastante bien, que el Señor esté bendiciendo tu vida y que su gracia y que su favor esté contigo. Ese es mi mayor anhelo en esta noche, y que tu corazón pueda estar en este momento dispuesto a aprender la palabra de Dios. Así que yo quiero invitarte que dispongas tu corazón, que tengas tu Biblia a mano, que llames a tu familia en este momento y que todos juntos pues podamos compartir o aprender de la palabra de Dios. Yo quiero invitarte que tomes un momento y junto conmigo podamos darle gracias a Dios. Amén. Padre, gracias te damos esta noche por la bendición que nos das de estar ante tu presencia. Padre, gracias porque has sido bueno, porque para siempre, mi Señor, es tu misericordia y tu fidelidad. Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Declaramos que tuyo es el honor, Padre, porque así es. La gloria, la honra, la magnificencia, el poder es todo tuyo, oh Dios. Y tú eres, Padre, nuestro Padre celestial, nuestro amado Padre, nuestro papito lindo, papá. Gracias, gracias Jesús, tú que eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias porque tu presencia es manifiesta cada día a través de tu Espíritu Santo. Te alabamos y te bendecimos, Señor amado. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, gloria a Dios. Ahora que hemos puesto en las manos del Señor este mensaje, vamos a ir a la palabra. Padre, por favor, sé tú quien hable, Señor, a través de mi vida, a través de mi boca. No quiero ser yo el que hable, porque no queremos palabra de hombre, queremos palabra tuya, palabra de Dios, palabra divina. Amén, amén. Muy bien, quiero hablarte esta noche de una historia maravillosa. Oye bien, una historia maravillosa. Y ve, este no es un cuento de hadas, esta no es una fábula, esta no es una historia común y corriente. Esta es una historia real, ¿sí? Una historia de la vida real, ¿sí? ¿Has visto alguna vez alguna película que dice basada en una historia real o inspirada en una historia real? Muy bien, esta historia realmente es una historia real de lo que pasó aún antes que los cielos y la tierra fueran creados por nuestro Dios Todopoderoso. Y para tratar de no hacerla muy larga, voy a tratar de leerla, porque si tengo mucho y todo lo que tengo acá escrito, quiero que llegue a tu mente, llegue a tu corazón sin faltar nada de él. ¿Sí? Amén. Así que, hazme paciencia y escucha, y yo voy a ir tratando de ir explicando. Muy bien. Una historia maravillosa. Escucha bien. Antes que el Señor Dios Todopoderoso fundara el mundo, en su mente ya existíamos tú y yo, todos los seres humanos. Él planificó cada una de las cosas que Él haría con cada una de sus criaturas. ¿Sí? Su corazón estaba emocionado por aquello que Él había de hacer. No te diré en qué momento Él supo que su creación le daría la espalda en un momento dado, pecando al escuchar al enemigo y obedecer su voz y no la voz de su Creador. Pero aún así, Él decidió llevar a cabo su maravilloso plan. Oye,
En esta historia vas a conocer cuán grande y cuán maravilloso es su amor desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad hasta la eternidad. Su amor es grande, su amor es maravilloso por ti y por mí. Oye bien, este plan estaba lleno de amor, de pasión, compasión y perdón. Tú me dirías, ¿perdón? Sí, perdón. Porque aunque el deseo y sueño original de Dios era crear al hombre y que éste se multiplicara y sojuzgara a todos los demás existentes sin pecado y sin maldad, Él sabía que en un momento debía entrar en acción su otro plan, llamado plan de la redención. ¿Sí? Plan de la redención. Pero todo esto empezó, como dije, desde antes de la fundación del mundo. Lo más importante de todo esto es que desde ese mismo momento el Señor determinó, oye bien, determinó llevar a cabo una elección, donde Él escogería basado en el puro afecto de su voluntad, de su corazón y de su soberanía, y basado en lo que su corazón miró en cada persona que vendría a este mundo. Aún no había sido creado la tierra. Es más, ni tú ni yo existíamos, pero en su mente y en su corazón Él ya nos conocía. Él ya te conocía. Él me conocía a mí. Y desde ese instante Él ya nos amaba. Y era pero tan grande su amor, que desde ese instante Él ya tenía planificado enviar a su único hijo a la tierra a dar su vida por ti y por mí. Aleluya. Oye bien. Y ahí mismo el Señor vio a toda la humanidad, ¿sí?, rendida al pecado y al enemigo, sin antes ésta existir. Es algo humanamente incomprensible, créeme que sí, porque nuestra mente es finita. Nuestra mente es tan pequeña que no logra entender esto. Pero en la mente de Dios era posible. En la mente de Dios era fácil de hacer y de entender y comprender. Y bueno, y aunque ya en su mente, que había visto el futuro, y aunque todos nosotros éramos merecedores de ir a la muerte eterna o muerte segunda, aún así escogió, oye bien, decidió escogernos a quienes Él quiso. ¿Sí? ¿Recuerdas cuando éramos niños y jugábamos y vamos a hacer 2 equipos y se ponían 2 capitanes? Y más de alguno decía, ojalá me toque con el fulano, ojalá que me toque con el mundano. Ay, no, me puedo cambiar de lugar. Cuando mirábamos que no íbamos a quedar con el que queríamos y queríamos hacer esa trampita, ¿verdad?, de pasarnos al otro grupo, pero el otro decía, no, yo aquí me voy, porque sabían que el capitán que les iba a tocar era bueno para jugar, ya fuera fútbol, béisbol, pero en mi caso era béisbol, porque a mí nunca me gustó el fútbol. Yo me interesé un poco en el fútbol a través de mi hijo, porque a él desde niño le gustaba el fútbol. O cuando jugaba básquet también, pues yo decía, ojalá me toque con fulano. Bueno. O cuando iba aquí a la cancha a jugar todavía ya grande, ya de casi de unos 31 años o 33 aproximadamente, recuerdo que nos poníamos a ver quién metía
la bola en la canasta y los primeros 3 que la metían era un equipo. Y wow, uno deseaba quedar con X o Y grupo. Pues así, Dios hizo una elección. Y claro, su elección no estaba basada simplemente a quien mejor hiciera las cosas, a quien mejor tuviera las capacidades. Porque incluso la palabra dice que lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios, a lo débil para avergonzar a los fuertes. Así que, oye, Dios en su soberanía y su sabiduría no escogió al azar. Él no solamente se dejaba llevar por lo que miraba al frente. ¿Me entiendes? Hoy por hoy se eligen aún dentro de las iglesias para ciertos privilegios a personas por sus capacidades, por sus talentos, etcétera, etcétera. Pero Dios, como le dijo a Samuel, momento, Él no es. Tú miras lo que tiene frente a tus ojos. Yo veo lo que hay en su corazón. Y desde ese instante, desde antes de la fundación del mundo, Dios nos escogió. Es decir, a todos aquellos a quienes Él escogió, lo fue escogiendo. No por lo que mostraban, sino por lo que hay en el corazón. ¿Cómo es tu corazón? ¿Tu corazón es bueno o tu corazón es malo? Eso lo sabes tú. Y bueno, por ello en Romanos, por ello en Romanos 28, 29 al 30 dice la palabra, que a los que antes conoció, ¿sí? Tú has leído esa parte y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, dice. Ese es el 28, 29. Bueno, dice, conforme a los que antes conoció, a estos predestinó, dice. Entonces, ¿conoció cuándo? En Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él. ¿En quién? En Cristo. En su mente, en su corazón, en Él, desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas. ¿Cómo esperaba el Señor espera el Señor que seamos nosotros, sus escogidos, santos y sin manchas? Esto no es como a muchos se les enseñó hace algunas décadas. Oye, esto no es como a muchos se nos enseñó hace décadas, donde nuestros ministros afirmaban que Dios había creado personas, a unas para ser salvas y a otras para perdición. Entonces yo crecí con esa mentalidad por muchos años y créeme, fue muy difícil salir de esa mentalidad. Fue bastante difícil. Mentalidad que me enseñó a vivir bajo temor. Mentalidad que me hizo vivir bajo esclavitud, bajo inseguridad. Porque la primera pregunta que venía a mi cabeza era, Dios mío, ¿y si yo estoy aquí en la iglesia intentando honrar, agradar y buscar a Dios? ¿Y si Dios quizás me crió para perdición y al final de cuentas me voy a perder? No sé si a ti te ha pasado. Pero yo conozco a mucha gente que dice, pues gente cristiana, que todavía tiene la mentalidad de que, bueno, cuando me muera, Dios sabe a dónde me va a mandar. Y qué triste es que un cristiano tenga ese pensamiento. Porque la palabra dice que el Espíritu mismo nos da certeza a nuestro corazón quiénes somos sus hijos. Pero esta palabra santa fue acallada por esa mala doctrina. Y como nos metieron primeramente esa mala doctrina, ya cuando llegó la palabra muchas veces no la lográbamos entender a causa de ese vendaje espiritual que no nos dejaba entender la palabra. Hasta que Dios en su misericordia
quita ese velo y nos hace ver, en primer lugar, que Él no es un Dios sádico, malo, que se goza en la maldad, que disfruta ver sufrir a la humanidad. No. Porque solamente un Dios así haría, bueno, voy a hacer, qué bonitos sus piecitos, sus cuerpecitos, sus piernitas, su cabecita, su pelito. Vos sos para salvación. A esto no voy a hacer algo bonito, pero este va a ser para perdición. Vos sos para perdición. Otro para salvación. No me salió muy bien. Para perdición. No, Dios no es un Dios así. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios amoroso. Oye, de tal manera, dice la palabra, amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, Dios nos dio una salida, nos dio una opción. Ahora depende de ti o de mí seguir esa opción o no seguirla. Yo seré salvo si sigo esa opción. Si no la sigo, pues ya estaba condenado. Ese es el punto. Dios no hizo a nadie para que fuera para condenación. El hombre, al pecar, al decidir obedecer a Satanás, él mismo se destituyó, se alejó, se apartó de la gloria de Dios. Y su descendencia, toda su descendencia hasta el día de hoy, nace destituida de la gloria de Dios. Es por ello que tú tienes que buscar a Dios para que Dios, cuando vienen tus hijos, puedas presentarlos. Al presentarlos, les estás dando como una garantía de que cuando ellos de que tengan oportunidad, hasta que ellos tengan uso de razón, de escoger a Dios. ¿Me entiendes? Presentarlos, no estoy hablando de otro evento, presentarlos, no dije bautizarlos, presentarlos, ¿sí? Porque el bautismo es para personas con uso de razón, que toman la decisión, porque el bautismo también es una decisión. El bautismo, como la salvación, no es a la fuerza. Ande, bautícese, sí. Ande, acepte a Cristo. Sí, bautícese, ya va a ver qué bonito. Y era qué lindo es cuando... No, incorrecto. Tanto la salvación como el bautismo es una decisión propia. Por lo tanto, a los niños no se les debe bautizar porque ellos no tienen uso de razón. No sé si me estás entendiendo. Yo espero que sí. Yo pido en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo pueda abrir tu mente, pueda abrir tu corazón, pueda abrir tus ojos espirituales y puedas ver, puedas escuchar y puedas entender lo que hablo yo en este instante. Y bueno, como dije, esto no es entonces como mucho se nos enseñó. Y aparece la famosa doctrina de la predestinación. Pero una predestinación que realmente hay doctrina de predestinación, pero la sana doctrina no es como nos la enseñaron. A nosotros nos enseñaron que Dios predestinó a unos para vida y a otros para muerte, a unos para salvación y a otros para perdición. No, esa es mentira del diablo. Una mentira del diablo predicada aún hoy por muchos pastores. Y tal vez no es porque no sean hijos de Dios estos pastores, sino que por ignorancia siguen predicando porque se acomodaron a lo que les enseñaron y no buscaron ir aprendiendo día a día de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no puede faltar. No porque a mí me hayan dado el título ahora de pastor, pues yo ya no leo la Biblia porque ya soy pastor. No, hoy que soy pastor, hoy más que nunca, yo debo devorar la palabra de Dios. Y perdona que yo señalo a mi computadora, pero es que en mi computadora tengo mi Biblia y la Biblia de papel la tengo por allá y otra por acá y bueno. No, hoy más que nunca, yo debo devorar la palabra de Dios. Yo tengo que meterme en la presencia de Dios para que Dios me enseñe, para que el Señor me ministre, para que el Señor me muestre
y yo pueda enseñarte a ti o pueda guiarte a ti. Esa es la labor, parte de la labor de un buen pastor. Prepararse y no seguir predicando, oye bien, no seguir predicando doctrinas de hombres. Y bueno, como te digo, de ahí es que hay muchos que mejor decidieron irse al mundo. Esto no es para mí, de todos modos, a saber si Dios me crió a mí para salvación. Quizás yo matándome a mí aquí por ser de salvación y quizás Dios me hizo para perdición. Y bueno, se perdieron muchos de ellos. Incluso muchos han muerto así, sin Cristo, sin esperanza. Dios, en ningún momento Dios creó al hombre para que viviera, en ningún momento Dios creó al hombre para que viviera con él para siempre y gozara de su eterno, o de su amor fuera de su voluntad. Oye bien, Dios creó al hombre para que viviera con él para siempre y gozara de su eterno amor, bajo su dirección, bajo su sombra, como dije yo ayer en la prédica, bajo las alas de Cristo, es decir, en Cristo Jesús. No fuera de la cobertura de Dios, sino en Cristo. Ese fue el plan original, que el hombre viviera con Dios y que gozara de su amor por toda la eternidad. Pero lastimosamente el hombre determinó en su corazón todo lo contrario. Y como consecuencia quedó excluido, ya lo dije, de la gloria de Dios. Sin oportunidad de entrar nunca más a la presencia de Dios. Fíjate bien, cuando Adán y Eva pecan, son excluidos de la gloria de Dios. A tal grado que la gloria de Dios que los vestía, que los cubría, desaparece. Y cuando de repente Adán mira a Eva y Eva mira a Adán y los dos se asustan y se avergüenzan y corren a esconderse porque no sabían que estaban desnudos. Se dieron cuenta cuando perdieron la gloria de Dios. Y al perder la gloria de Dios, perdieron la entrada a la presencia de Dios. Y por ellos mismos jamás hubieran tenido la oportunidad de tener comunión con Dios una vez más si no hubiera sido por la misericordia y por la gracia de nuestro Padre Celestial. Mira. Mas en su infinito amor y en su misericordia, Dios decide también poner en marcha entonces el plan de redención. Cuando mira a Adán y a Eva pecar, en ese mismo instante comienza el plan de redención. ¿Qué es redención? Es cuando Dios compra lo que Él mismo había hecho, porque lo había perdido. ¿Me entiendes? Entonces, el Señor nos da esa oportunidad, esa bendición de poder disfrutar su palabra. Aleluya. Bueno, al comenzar el plan de la redención, con ello busca darle al hombre y a su descendencia una oportunidad única. Oye bien, única, de poderse acercar a Dios mediante el sacrificio de su único Hijo. Y a través de él, redimir a todo aquel que buscara a Dios a través de su amado Hijo Jesucristo. Entonces, mostrando Dios su misericordia y ante todo su amor, envió a Jesús, a su Hijo, a su Hijo, a tomar nuestro lugar. Y fue así como el Hijo es engendrado en una mujer y a través de esta, el Hijo recibe un cuerpo humano y débil, con limitaciones, así como el tuyo y el mío. Nuestro cuerpo es perfecto, pero tiene limitaciones, ¿sí? Tiene limitaciones.
el cual a Jesús le fue dado también para siempre. Es decir, el Hijo era un espíritu, ¿sí? Antes de venir a la tierra, el Hijo de Dios era espíritu. Pero al venir al mundo se le da un cuerpo para que pudiera relacionarse con todos los hombres y compartir con la humanidad a través de ese cuerpo humano, al cual se le llamó Jesús, Jesús de Nazaret, Jesucristo, el Señor, el Maestro, el Rabí, ¿sí? Así le conocimos a Jesús en la palabra. Muy bien. Para ese momento ya los escogidos estábamos listos para conocer a su Creador aquí en la tierra. Pero en ningún momento fue como las creencias falsas dicen, que Él crió a los buenos y también creó a los que iban a ser malos. Eso es mentira de Satanás. El hombre mismo determinó qué rumbo seguir. Y el rumbo fue la maldad. Y hoy por hoy, todavía la gente ha decidido seguir la maldad. Si no, puedes comprobarlo por ti mismo. Predícale la palabra a alguien. Son pocos los que dicen, sí, yo quiero recibir a Jesús. Son pocos aquellos que son tocados por el Espíritu de Dios. Pero hay otros que dicen, no, gracias. Esas son mentiras, Dios ni existe. Y empiezan a dar un sinfín de excusas. Pero aquel que fue escogido por Dios, al oír la palabra y el Espíritu Santo tocar su vida, se activa aquella acción de escogencia, si existe la palabra. Y en su interior es atraído por la palabra de Dios y llega a los pies de Cristo. Entonces Dios decide entrar en acción y entre toda la humanidad vendida a la muerte por Satanás, decide pasar frente a aquellos y comienza a hacer una elección muy importante. Decide entonces escoger a un grupo de millones para su gloria, para mostrar su gracia y misericordia. Y estos somos ahora, aquellos que decidimos entregarle nuestro corazón y que Él sea nuestro Salvador. Porque hay otro punto. A pesar de que Él nos escogió, ¿sí?, también nos dio la libertad de decidir si sí o no. Yo sé, Señor, que tú me escogiste para ser salvo, pero realmente pues a mí me gusta el mundo. A mí me gusta el pecado, yo disfruto el pecar, etc. Bueno, por muy escogido, si tú decides no entregar tu vida a Jesucristo, no vas a ser salvo. Depende de que porque mira, pues qué bonito fuera que los escogidos, si solo se le toca y ya, sí, yo soy escogido. No. Te da la opción. Muchos han sido escogidos. Y cuando les predican la palabra sienten aquella necesidad, pero son duros de servir y dicen, no, todavía no. Y en su misericordia Dios todavía les da oportunidad 1 año, 2 años, 3 años. Y tiene que ver el Señor cómo hace para atraerlo, para hablarle. Y le habla a través de las circunstancias, a través de la muerte de algún familiar, a través de algún accidente para él mismo, viendo a que entienda, Dios quiere que yo esté con él. Sin embargo, algunos dicen no. Y por muy escogidos, al decir no, es no. Y Dios respeta tu decisión, porque Dios es un caballero, ¿sí? Dios no es un hombre que entra a la fuerza. No, eso lo hace Satanás, porque Satanás, dice la palabra, él vino para matar, hurtar y destruir. Mas él ha venido para darnos vida, y vida en abundancia. Y esa vida será para nosotros si decidimos, si estamos determinados en que Dios tome posesión de nuestra vida. Y bueno, hoy por hoy, todavía sigue esperando que aquellos que conoció antes de la fundación del mundo se acerquen a Él o sean alcanzados a través de nuestra predicación de salvación. Es por ello que tú ves que estamos predicando. Y hoy, más que nunca, que Dios está más cerca. Oye,
con esta pandemia dio inicio, oye bien lo que voy a decir, que se te grabe, con esta pandemia ha dado inicio los dolores de parto, que habla la palabra de Dios, es decir, el tiempo casi del acercarse al fin, ¿sí? El final de un embarazo es cuando comienzan los dolores de parto. Cuando la mujer está tranquilita, pero de repente dice, comencé trabajo, tengo dolores de parto y llévenme, y se la llevan al hospital. Puede ser que pase 5 horas, 8 horas, 10 horas, 15 horas, hasta que se oye el grito del bebé y dicen, felicidades, soy papá, o eres papá, etc. Así estamos. Estábamos tan tranquilos, tan acomodados, ¿sí? Hasta que de repente, en marzo, empieza el primer dolor. Y empieza, y empieza, y empieza. ¿Cuánto tiempo falta para dar a luz? Eso no lo sabemos ni tú ni yo. Pero en este lapso, pequeño lapso que ya nos queda, con este pequeño tiempo de dolores, Dios nos avisó ya a su pueblo, a su iglesia, que estemos preparados. Que ya no podemos seguir jugando a ser cristiano, a ser ministro. No, hoy es tiempo de prepararnos. Hoy es tiempo de ser fieles. Hoy es tiempo de santificarnos, de purificarnos, para que cuando el Señor venga por su iglesia a arrebatarla, encuentre una iglesia sin mancha y sin arruga, dice la palabra. Entonces, estamos preparando. Y por ello es que predicamos la palabra de Dios, buscando alcanzar a todos aquellos que fueron escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Ahora la pregunta puede ser, ¿y qué pasó con aquellos que no fueron escogidos para ser salvos? ¿Por qué Dios no los escogió? Porque Dios conocía su corazón. ¿Sí? Mira, te voy a seguir leyendo. Los que no fueron escogidos, aquí están, en medio entre nosotros. ¿Sí? Es más, algunos son familia. ¿Te has dado cuenta que a veces en la familia unos son bien entregados y hay unos que dicen jamás y así mueren? Y mueren sin Cristo. Y eran hijos de familias cristianas. Pero ahí estaba. Pero Dios conocía su corazón. ¿Sí? Entonces, aquí están ellos, en medio de todos nosotros. Muchos incluso llegan a la iglesia, pero al poco tiempo se vuelven y nunca más regresan. Son los que, estos no son como los hijos pródigos, por favor, no vayamos a confundir, oye, porque se parecen, llegan a Cristo, pero se van al poco tiempo. El hijo pródigo es aquel que busca, pero que movido por su carne cae y se desvía. Ya te voy a mostrar más, ya te voy a especificar más para que hagas bien la diferencia. Estos no son como el hijo pródigo, estos incluso estando en la iglesia, son los que normalmente dicen, bueno, ya que soy salvo, puedo hacer esto y lo otro, pues ya soy salvo, ¿sí? Puedo pecar, ¿sí? Y miran la gracia de Dios como una licencia para pecar. Cuando tú escuches a un joven, a una señorita, a un hombre, a una mujer, a cualquier siervo de Dios o hijo de Dios, tomando esta base, bueno, ¿y cuál es el problema? No seas religioso, hombre, ya somos salvos. Una no es ninguna y se toma todavía una cervecita. ¡Uy! Déjalo. Lo más seguro es que él no ha sido salvo. Él cree ser salvo, pero no ha sido salvo. Es más, él sabe bien cómo está. Sí. Y bueno, otros
solo están promoviendo divisiones, trabajando para su propio reino, saben que están mal, pero no hacen nada por cambiar, porque nunca aceptan que están mal, o simplemente son aquellos que aunque se ven mal y les ofrecen el plan de salvación para su vida, ellos no quieren nada con Dios, e incluso dicen sin temor, que me mande a donde Él quiera, cuando se le habla del cielo o del infierno. O son aquellos, sí, que llegan a la iglesia, pero cuando miran que hay problemas, que viene la escasez, que viene la prueba, dicen, ay no, cuando yo estaba en el mundo me iba mejor que aquí con Cristo. Ay no, yo me vuelvo. Y se vuelven al mundo. Estos están completamente negando su fe y su relación con Cristo. Y están dando a entender, yo prefiero el mundo antes que a Dios, porque en el mundo me va mejor. Bueno, como dije, es la decisión de cada uno. Y bueno, con esto se cumple así la palabra que dijo el Señor Jesús. En aquel día, muchos me dirán, Señor, pero si en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto y aquello, en tu nombre. Pero el Señor les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Simple. Porque nunca vivieron por fe en el Señor, sino por lo que ellos creían hacer para Dios, pensando que la salvación era por obra. Mientras más obra haga para el Señor, más ganado tengo el cielo. No. Una vez nos contaba el hermano Mundito Madrid en una clase que él venía en avión y él tenía la costumbre de que gente que no conocía, él le presentaba el plan de salvación, pues. Y se acercó a alguien y le dijo, si usted muriera hoy, ¿a dónde iría? La persona le dijo, pues al cielo. Él se emocionó pensando, entonces ya es un cristiano. Pero no le dijo, felicidades, sino que algo le dijo hacerle esta pregunta. El Señor le tocó su corazón y le hizo hacer esta pregunta. ¿En qué basa usted su seguridad de que va a ir al cielo si muere hoy? Y el personaje que iba al lado le dijo, pues sí, si soy pastor, tengo que irme al cielo. Entonces, allí nos contaba el hermano Mundito, que esta persona, su seguridad, su fe, su confianza de ir al cielo, no estaba en Jesús, estaba en el título que él había recibido. Es como si usted de repente me dijera, hermano Julio, y usted cuando muera va a ir al cielo y yo le diga sí. ¿Y en qué basa su seguridad? Porque ya soy pastor. No, el tener un título eclesiástico o espiritual, no sé cómo llamarle, no me da a mí la entrada al cielo. Entonces la salvación sería por obra, pero la palabra dice que es por gracia, no por obras, para que nadie se gloría o se sienta mejor que otros. Amén. Y bueno, de estos también habla la palabra, refiriéndose que ellos también estaban desde la fundación del mundo, pero que desde ese entonces nunca fueron tomados en cuenta para ser inscritos en el libro de la vida. ¿Sí? Toda aquella persona que tiene su fe, aún aparentemente conociendo ya a Cristo Jesús, pero que aún siguen en la necedad de creer de que por lo que ellos hacen, por lo que ya no hacen o por lo que empiezan a hacer, van a ir al cielo. Esta es la clase de personas que nunca fueron inscritos en el libro de la vida. Como aquellos que dicen, bueno, me iba mejor en el mundo. Ellos nunca fueron inscritos en el libro de la vida. Fueron atraídos porque les llamó la atención la iglesia, les gustó alguna señorita o buscaban. Oiga, porque hay mucha gente que llega a la iglesia buscando cierto respaldo honorable para sus personas, ¿verdad?
Y muchos, yo soy evangélico porque hace muchos años el decir yo soy cristiano o yo soy evangélico era como que decir, hombre, mi palabra es la ley, yo soy correcto. Pero hoy por hoy ya no cabe eso. Hoy, si tú dices a veces, yo soy pastor, ya te empiezan a ver con mala cara, ¿verdad? Y empiezan a decirte de ser de los mañosos que le sacan el pisto con el diezmo a los hermanos. ¿Me entiendes? Porque muchos hermanos han dado un buen y excelente testimonio. Ok. Mira lo que dice en Apocalipsis capítulo 17, verso 8. La bestia, le dice un ángel a Juan, el amado, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Ahora escucha bien. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será, yendo al lago de fuego. Oye, así como Dios escogió y nos inscribió en el libro de la vida, a los otros los dejó sin inscribir. Pero para ellos empezó otros libros con los cuales son las evidencias de sus obras, por las cuales van a ser juzgados en el gran trono blanco. Nosotros, los hijos de Dios, los nacidos de nuevo, tendremos nuestro juicio en el bimá de Cristo. En el tiempo que la iglesia es arrebatada, aquí comienza la tribulación y la gran tribulación. En ese instante que empieza aquí la tribulación, nosotros nos vamos al cielo, a las bodas del Cordero y al bimá de Cristo o al tribunal de Cristo. La iglesia será juzgada allá arriba. ¿Sí? Allá vamos a ser juzgados por lo bueno o lo malo que hayamos hecho. ¿Sí? Para el cristiano, para el nacido de nuevo, para el cristiano genuino, no hay juicio en el gran trono blanco. Nuestro juicio está en los cielos, en el tribunal de Cristo. Amén. De eso vamos a hablar otro día. ¿Sí? Y bueno, tú me dirás entonces, ¿y cómo sabremos quiénes son para el Señor y quiénes no? Eso es algo que yo no puedo contestarte tampoco. Oye bien, pero puedo decirte esto. Por ellos que predicamos la palabra, y al predicar la palabra es como si lanzáramos una enorme red al mar, donde al recogerla entre los peces también vienen peces no comestibles, basura del mar, y con el tiempo van saliendo a luz sus frutos, cumpliendo así lo que dijo también el Señor: por sus frutos los conoceréis. A Dios no hay nada que se le pase por alto. Oye, por eso dice la palabra en Juan capítulo 2, versículos 23 y 25. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. Oye bien, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que hay o lo que había en el hombre. Es decir, a Dios no lo podemos apantallar. Y mira pues, el querer apantallar a las demás personas no está solamente en los que no han sido inscritos en el libro de la vida. Muchos de los cristianos nacidos de nuevo, cristianos verdaderos, que su nombre está inscrito en el libro de la vida, muchos de ellos lastimosamente han caído en esta trampa. Querer apantallar a Dios, pero a Dios no lo podemos apantallar. Él conoce lo que hay aquí y aquí, ¿sí? Y no necesita de que vayas de chismoso a decirle
a Dios, Señor, mira lo que está haciendo Pedro y dice que es cristiano y mira, fíjate que ayer no necesita chismosos. No necesita que seamos como muchos aquí que van a poner en mal al hermanito con el pastor o con el líder para ver si se quedan con el privilegio del otro. No, Dios nos necesita de falsos, de hipócritas. ¿Sí? Yo espero que tú no tengas esa mala actitud. ¿Sí? Yo espero que tú no seas un hipócrita, un falso. Porque Dios no necesita de tu ayuda. Él conoce, es más, Él te conoce a ti, que cuando tú llegas aparentando santidad y pureza, a ti es el primero que rechaza, porque sabe lo que llevas en tu corazón. Si tú has nacido de nuevo, aprende a amar a tus hermanos. Y si miras una falta en tu hermano, deja de señalarlo, deja de criticarlo o deja de ponerlo en mal. Mejor comienza a clamar y a orar por él, porque ahí mostrarás tu verdadero amor por él. Y si Dios te muestra, ve y háblale a tu hermano y dile: hermano, el Señor me dijo que es momento de parar de pecar, que Él te ama, pero que Él necesita que te vuelvas a Él de corazón. Ahí sí harás mucho por la otra persona, no llevando el chisme. ¿Sí? Dios no necesita que le hablen de nadie. Él nos conoce. Él conoce mi corazón. Él sabe las intenciones de mi corazón. A Él no lo puedo engañar, ni tú tampoco. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Dios es el único que sabe quiénes son delante de Él y quiénes no. Y oye, y Él sabe quiénes son de Él y quiénes no son de Él. Él sabe quiénes son trigo y Él sabe muy bien quién es la cizaña. No te preocupes por dar a conocer la cizaña. Muchos han perdido tiempo, mucho tiempo, y se han quedado enanos espiritualmente por estar queriendo sacar a luz a la cizaña. Es como aquellos pastores o cristianos que suben videos de el pastor tal es un satánico. No necesitas. Dios no nos mandó a descubrir la cizaña. Él te mandó a predicar la palabra de Dios, pero ante todo a amarlo a Él. Deja ya la mala costumbre de hablar de otros ministerios, de otros pastores, de otras congregaciones. Oye bien lo que dice en Mateo 13, 29 al 30. Y Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro, hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Es decir, a Dios no se le escapa nada. ¿Sí? Si no, pregúntale incluso a un agricultor, a alguien que tenga costumbre de sembrar trigo. Él no arranca la cizaña juntamente con él. Él la deja crecer. Cuando ya es tiempo que vayan a dar fruto, la cizaña no da fruto. ¿Sí? Entonces, arrancan primero la cizaña, hacen sus manojos y al fuego. Y luego el trigo al granero. El objetivo de esta prédica o de esta enseñanza no es que aprendas a distinguir la cizaña del trigo. Pues tampoco Jesús dio esa orden. Es lo que te estoy diciendo hace un momento. El objetivo es que entiendas lo maravilloso que es saber quién eres tú para Jesús. Que tu corazón se llene de gratitud cada día más por haberte escogido sin merecerlo. Y mira, aquí lo escribí con mayúscula: sin merecerlo. Tú y yo no merecíamos ser salvos. Merecíamos ir al infierno. Pero Dios en su misericordia
aún siendo nosotros pecadores, decidió escogernos y dijo, no, yo te salvo a ti, te salvo a ti, te salvo a ti, y formó a su iglesia. Y todavía falta mucho que escoger, y hoy te está usando a ti, me está usando a mí para ir a recoger la mies. Por eso dijo el Señor, orad al Señor de la mies, porque la mies es mucha, pero los obreros son pocos. En lugar de estar perdiendo tiempo en querer descubrir la cizaña, apúntate para buscarla e ir por la mies. Y vive cada día agradecido. No hay qué palabra usar. Diciéndole al Señor, gracias, porque sin merecerlo me diste vida y vida en abundancia. Y en medio de toda esta circunstancia me has guardado, me has protegido y sé que vas a seguir protegiéndome hasta el día en que tú decidas venir o tú decidas recogerme. Pero me has guardado y me seguirás guardando. Lo tengo por fe. Y que aunque ibas justamente hacia el infierno porque fuiste vendido por Adán, Dios te escogió entre millares a ti para cumplir su plan de amor, su plan original de estar con su creación por los siglos de los siglos. Amén. Pero antes Él quería probarnos, así como probó al pueblo de Israel. En el capítulo 8 de Deuteronomio dice, y te saqué, dice, de Egipto, y te hice vagar por el desierto, y te hice aguantar hambre, te hice aguantar sed, te hice tener esto y pasar aquello, porque yo quería ver qué había en tu corazón, si me había de ser fiel. Hoy estamos en el desierto de la vida, a punto de llegar a la tierra prometida. Ya la estamos divisando. ¡Aleluya! El Señor viene pronto. Y tu corazón debería estar agradecido, debería estar compungido de gratitud, sabiendo que Dios te escogió a ti. ¿Por qué no escogió al de la derecha, de la izquierda? ¿O por qué no escogió al de la derecha? ¿Por qué te escogió a ti? ¿Qué tenías tú? ¿O qué tenía yo? Tal vez nada, pero en Él lo tenemos todo. Así que, oye, el propósito de esta enseñanza entonces es que vivas agradecido, que vivas cada día lleno de gratitud, de agradecimiento con Dios, y que esa gratitud, que ese agradecimiento a Dios te mueva a ir y llevar la palabra de Dios a las personas, comenzando en tu casa. Ahí vas a demostrar cuánto amas a tu familia, cuando empiezas a vivir correctamente y les hables de Cristo, a los de tu vecindario después, a los de la otra colonia, a los de tu trabajo, a los de tu escuela o colegio o universidad, a los de otra ciudad. Hasta cuando Dios diga, bueno, ya aquí, ya no te necesito aquí, te vas para China. No, ahí no. Te vas para China, o te vas para España, o te vas para Rusia, o te vas para Pelío Negro, aquí en Jocotán. Ahí hay mucha gente que no conoce de Dios. El punto es, vive agradecido y Dios te va a levantar para su gloria, para su honra, cumpliendo así el propósito que Él puso en ti desde antes de la fundación del mundo. Porque a los que antes conoció, a estos predestinó. Y a los que predestinó, dice, a estos santificó, a estos justificó y a estos glorificó. Que es la única parte que todavía nos falta, que estamos pronto a recibir la glorificación. ¿Qué es eso? El cambio de cuerpo. Jesús es el único hombre con cuerpo en el cielo. Es el único que ya no es espíritu, pero su cuerpo no es aquel cuerpo limitado que tuvo aquí en la tierra. Ahora tiene un cuerpo glorificado y Él es el primero en todo. En todo. Aleluya. Gloria sea al Señor. Estoy gozoso y alegre de poder
contarte esta historia, esta bella historia, historia que no puede faltar en tu corazón, que tiene que estar grabada en tu mente y que tienes que compartir con otros, porque Dios ha sido bueno. Dios ha sido fiel y verdadero contigo y conmigo, con su iglesia, con su amada iglesia. Él ha sido bueno. Aún ha sido bueno con el mundo, porque Él hace llover sobre justos y sobre injustos. Aleluya. Mi amado hermano, llénate del Señor, llénate de su amor, llénate de su gracia, llénate de su misericordia y compártela. Compártela y sé feliz viviendo agradecido por su gracia y misericordia inmerecida, pero que te la dio. Aleluya. Que el Señor te bendiga y hasta mañana, si así Dios lo permite. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Bendiciones.